Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable kernels of grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide, visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. ¿Alguna vez has leído tu Biblia y te has preguntado, ¿quiénes son exactamente los hebreos? ¿Quiénes son los israelitas? ¿Y quiénes son los judíos? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre un judío, un hebreo y un israelita? Estas palabras aparecen a lo largo de toda la Biblia, a veces usadas de manera intercambiable y otras veces con un significado muy específico, pero la mayoría de los cristianos hoy en día no están seguros de cómo se diferencian. En este video vamos a abrir las escrituras y descubrir las distinciones y también las conexiones entre estas tres identidades. Al final comprenderás cómo la misma Biblia los define y por qué esto importa para tu fe hoy. Como Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque estamos a punto de recorrer un camino desde Abraham, el hebreo, hasta los hijos de Israel, llegando a los judíos de la era del Nuevo Testamento. Número 1. ¿Quiénes son los hebreos? La primera vez que la palabra hebreo aparece en la Biblia es en Génesis, capítulo 14, versículo 13. Dice, entonces vino uno que había escapado y avisó a Abram el hebreo. Esto es significativo. De todos los títulos que se le podrían haber dado a Abram, pastor extranjero, o incluso hombre de Dios, la escritura lo llama Abram el hebreo. Pero ¿qué significa realmente esta palabra hebreo? El término hebreo proviene de la palabra hebrea, livri, que literalmente significa aquel que ha cruzado. Los estudiosos señalan que está enraizada en el verbo huabar, cruzar, pasar de un lado a otro, moverse de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué se le llama así a Abraham? Porque cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos y más tarde de Harán, Abraham cruzó el gran río, el Éufrates, hacia la tierra de Canaán. Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 5. Esto no fue solamente un cruce físico, también fue un cruce espiritual. Abraham pasó de la idolatría a la adoración del único Dios verdadero, de su antigua tierra natal a la tierra de la promesa, de su identidad, pasada a convertirse en el padre de muchas naciones. Así que, cuando escuchamos Abraham el hebreo, debemos imaginar a Abraham como el hombre que lo dejó todo atrás y cruzó hacia una nueva jornada de pacto con Dios. Ahora, fíjate cómo continúa este nombre. José, estando en prisión en Egipto, le dice al copero del faraón en Génesis, capítulo 40, versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Él se identifica con esa antigua línea familiar, incluso en tierra extranjera. En Éxodo, capítulo 1, versículos 15 al 16, cuando el faraón ordenó a las parteras que mataran a los niños varones, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, mostrando que los egipcios reconocían a los descendientes de Abraham como hebreos. De hecho, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la palabra hebreo se usa con mayor frecuencia cuando los extranjeros hablaban acerca del pueblo de Dios. Los egipcios, los filisteos y otros se referían a ellos como los hebreos, una manera de decir, estos son los que son diferentes, los que adoran a un solo Dios, los que han cruzado hacia una identidad única. Incluso en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 1, los filisteos se burlan diciendo, he aquí los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Para las naciones, hebreo marcaba una diferencia, no eran como los demás. Así que, originalmente, hebreo no era tanto una etiqueta étnica
como lo era una identidad de pacto. Conectaba a Abraham y a sus descendientes con el Dios que los llamó, los apartó y les dio promesa. Número 2. ¿Quiénes son los israelitas? Ahora avancemos en la historia del pueblo de Dios. El nieto de Abraham, Jacob, tiene uno de los encuentros más decisivos en toda la Escritura. En Génesis, capítulo 32, versículo 28, después de luchar con el ángel del Señor toda la noche, Jacob escucha estas palabras: tu nombre no será más Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Desde ese momento, Jacob llevó un nuevo nombre, Israel, y de sus 12 hijos vinieron los jefes de las 12 tribus de Israel. De aquí proviene el nombre israelita. Un israelita es literalmente un descendiente de Jacob, el hombre que se convirtió en Israel. Sus hijos se convirtieron en los patriarcas de las tribus que poblarían la tierra prometida: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Éxodo, capítulo 1, versículo 7, describe su increíble crecimiento en Egipto. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Lo que comenzó como una sola familia se convirtió en una nación vasta. Cuando Dios habló a Moisés en la zarza ardiente, él se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso, balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork, and make perfect silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Shop the Ninja Luxe Cafe at ninjakitchen.com. Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series power tool accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Identificándose con los israelitas como su pueblo escogido, a lo largo de los libros de Moisés, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, el pueblo del pacto de Dios es llamado los hijos de Israel o los israelitas. Ellos fueron la nación que Dios liberó de Egipto, condujo por el desierto y llevó a la tierra prometida. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 declara: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ser israelita significaba más que linaje de sangre, significaba ser parte de la nación del pacto de Dios, apartada del mundo para servirle. Pero la historia tomó un giro dramático. Después del reinado del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos naciones: el Reino del Norte, aún llamado Israel, compuesto por 10 tribus; el Reino del Sur, llamado Judá, compuesto por Judá, Benjamín y muchos de los levitas que servían en el templo. El Reino del Norte cayó rápidamente en idolatría, levantando becerros de oro y rechazando el templo en Jerusalén. A pesar de las advertencias de profetas como Elías, Oseas y Amós, se negaron a arrepentirse. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 6 registra el juicio. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria.
y los puso en Jalá, y en el Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. En el año 722 a.C., las 10 tribus del norte fueron llevadas al cautiverio asirio, sin regresar jamás como un reino unido. Estas llegaron a ser conocidas como las tribus perdidas de Israel. Solo quedó el reino del sur, el reino de Judá. Jerusalén fue su capital, y el templo aún permanecía como centro de adoración. Aunque Judá también luchó con el pecado y la rebelión, Dios los preservó por causa de su pacto con David. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 19 dice: Mas Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, conforme a lo que le había prometido, que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. De esta nación remanente surgió la siguiente gran identidad en la Biblia: los judíos. Número 3. ¿Quiénes son los judíos? La tercera identidad en la Biblia es el nombre judío. La palabra judío proviene del nombre Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, cuyos descendientes formaron una de las tribus más fuertes e influyentes de Israel. En Génesis, capítulo 49, versículo 10, Jacob profetizó sobre Judá: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Desde el principio, la tribu de Judá fue señalada para el liderazgo. De Judá vendrían los reyes, incluyendo a David, Salomón y, en última instancia, al Mesías Jesucristo. Cuando el reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón, Judá se convirtió en el corazón del reino del sur. Junto con Judá estaban las tribus de Benjamín y muchos de los levitas que servían en el templo. Cuando el reino del norte de Israel fue destruido por Asiria en el año 722 a.C., solo quedó el reino del sur. Y el pueblo de este reino del sur llegó a ser conocido colectivamente como Yehudim, los judíos. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 11 nos muestra la devastación que siguió. Cuando Babilonia atacó a Judá, y Nebuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivo al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud. Sin embargo, incluso en el cautiverio, su identidad perduró. Ya no eran llamados simplemente israelitas, ahora eran llamados con mayor frecuencia judíos. Para el tiempo del exilio babilónico, el nombre judío se convirtió en la designación predominante para el pueblo del pacto de Dios. En Esdras, capítulo 4, versículo 12, los enemigos del pueblo de Dios escribieron: Al rey Pesa, sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros han venido a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala. Observa, en este contexto no fueron llamados israelitas, sino judíos. Incluso el libro de Esther, ambientado en Persia, se refiere constantemente al pueblo de Dios como judíos. Esther, capítulo 2, versículo 5 dice: Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Lo notaste? Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, pero aún así fue llamado judío. Esto nos muestra que, para ese tiempo, el nombre judío se aplicaba a todo el pueblo del pacto del reino del sur, no solo a los de la tribu de Judá. Para la época del Nuevo Testamento, judío se había convertido en la identidad universal. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén, preguntaron, Mateo capítulo 2 versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. En su juicio, Pilato le preguntó directamente, Juan capítulo 18 versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Y en la cruz el letrero sobre su cabeza decía, Mateo, capítulo 27, versículo 37, Este es Jesús, el rey de los judíos. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús fue identificado como judío, el hijo prometido de David, el león de la tribu de Judá. El apóstol Pablo también hizo uso de estas identidades superpuestas. Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo era judío étnicamente, criado en las tradiciones del pueblo de Judá. Era israelita por linaje, trazando su descendencia hasta Jacob, y también era hebreo, perteneciente a la antigua familia del pacto que comenzó con Abraham. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Jif peanut butter.
It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Pablo se describe a sí mismo como circuncidado al octavo día, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En la vida de Pablo vemos la unidad de estas tres identidades, hebreo, israelita y judío. Cada una cuenta una parte de la historia. Ahora que hemos recorrido cada identidad, los hebreos, los israelitas y los judíos, unamos todo y veamos cómo estas tres encajan dentro del plan de Dios. El nombre hebreo nos remonta al mismo principio con Abraham. Génesis, capítulo 14, versículo 13. Y vino uno que escapó, y lo anunció a Abraham el hebreo. Este fue el nombre más temprano para el pueblo del pacto de Dios. Marcaba a Abraham como el que cruzó, dejando atrás la idolatría, la familia y la patria, para seguir al Dios viviente. Así que la identidad de hebreo es un fundamento, es el término más amplio de los tres. Todo descendiente de Abraham por medio de Isaac y Jacob es un hebreo, pero recuerda, no solo la descendencia de Jacob, sino también la de Ismael y la de Esaú eran hebreos por linaje. Por eso decimos, no todo hebreo es un Israel. El título israelita es más estrecho. Se refiere específicamente a los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Después de luchar con Dios, Génesis capítulo 32 versículo 28, Éxodo capítulo 3 versículo 15 declara, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. De los 12 hijos de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Un israelita no era solamente un hebreo, era un miembro de la nación del pacto de Dios. Pero después de la división del reino y del cautiverio de las tribus del norte en Asiria, Segundo de Reyes, capítulo 17, la palabra israelita fue usada con menos frecuencia en la vida diaria, aunque seguía siendo un título ancestral poderoso. La palabra judío es la más específica de todas. Proviene de Judá, la tribu principal del reino del sur. Cuando las tribus del norte se perdieron, el reino del sur, compuesto por Judá, Benjamín y muchos levitas, se convirtió en el rostro del pueblo del pacto de Dios. Con el tiempo, todos los que vivían en Judea, ya fueran de Judá, Benjamín o Leví, fueron llamados judíos. Yehudim, Esdras, capítulo 4, versículo 12 lo muestra. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y para el tiempo del Nuevo Testamento, judío se había convertido en el nombre común. Por eso Jesús es llamado el Rey de los Judíos. Mateo, capítulo 27, versículo 36. Entonces, ¿cómo se conectan estas tres identidades? Todo judío es un israelita, porque los judíos son descendientes de la familia de Jacob. Todo israelita es un hebreo, porque se remontan a Abraham, el hebreo. Pero aquí está la distinción. No todo hebreo es un israelita. Otros descendientes de Abraham, Ismael, Madián y Esaú, también eran hebreos, pero no parte de Israel. No todo israelita es un judío. Las tribus del norte eran israelitas, pero no fueron llamadas judíos. Ese nombre vino después del reino de Judá. Estos tres nombres no son contradicciones, son capas de identidad. Hebreo se trata del origen.
los que cruzaron con Abraham. Israelita se trata de la nación, el pueblo escogido descendiente de Jacob. Judío se trata de la supervivencia y la continuidad, el remanente preservado a través del exilio, del cual vino el Mesías. Cada nombre cuenta parte de la historia de cómo Dios guardó sus promesas de pacto desde Abraham hasta Jacob, hasta Judá y finalmente hasta Cristo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ese león de Judá, Jesús, es el cumplimiento supremo de todos ellos. Quizás te estés preguntando, ¿por qué importa todo esto hoy? ¿Por qué debería importarme la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos? Porque la Biblia nos muestra algo poderoso. La identidad con Dios es más que etnicidad. Se trata del pacto. Se trata del corazón. Pablo lo deja absolutamente claro en su carta a los romanos. Romanos, capítulo 2, versículos 28 al 29. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Oíste eso? Para Dios, ser parte de su pueblo no se trata solamente de señales externas, linaje de sangre o rituales. Se trata del corazón, de estar apartado para Él en lo profundo. Así que, aunque Abraham, Jacob y Judá nos dieron las identidades de hebreo, israelita y judío, en Cristo hay algo aún mayor, una identidad de nueva creación. En Jesús, Dios ha unido tanto a judío como a gentil en una sola familia de fe. Gálatas, capítulo 3, versículos 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso significa que si perteneces a Cristo, compartes las promesas que Dios dio a Abraham. Eres contado como descendencia de Abraham, no por la carne, sino por... Romanos, capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las bendiciones que Dios dio a Abraham, a Israel y a los judíos están disponibles para ti hoy a través de Cristo. La bendición de la justificación por la fe. Génesis, capítulo 15, versículo 6. Romanos, capítulo 4, versículo 3. La bendición de ser posesión especial de Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. La bendición de una herencia eterna. Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Todo esto fluye hacia los que creen en Jesús, sin importar su origen terrenal. Por eso, Pablo puede escribir en Romanos, capítulo 9, versículo 6, no todos los que descienden de Israel son Israel. En otras palabras, no todos los que nacieron en la familia de Jacob realmente pertenecían a Dios. El verdadero Israel siempre ha sido definido por la fe, no solamente por el linaje. Y ahora, a través de Cristo, tú y yo somos injertados en esa familia del pacto. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque nos recuerda dos cosas. Primero,
Dios es fiel. Él cumplió sus promesas a través de los hebreos, los israelitas y los judíos, incluso en medio del exilio y la dispersión, para que viniera Jesús, el León de Judá. Segundo, la fe es lo que verdaderamente nos define. No tienes que haber nacido en la sangre de Abraham para ser parte de la familia de Dios. Necesitas nacer de nuevo a través de Cristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan, capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que él, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La identidad con Dios no se trata de dónde naciste, se trata de si has nacido de nuevo. En última instancia, todas estas identidades, hebreo, israelita y judío, nos señalan a una sola persona, Jesucristo. Él es el cumplimiento de cada pacto, la encarnación de cada promesa y el centro de toda la historia. Como hebreo, Jesús se presenta como el cumplimiento supremo del pacto de Abraham. Gálatas, capítulo 3, versículo 16 nos dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dais, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús es esa simiente prometida, el que trae bendición a todas las naciones. Cuando Abraham cruzó por fe, en última instancia estaba apuntando a Cristo, quien invitaría al mundo entero a cruzar de la muerte a la... Como israelita, Jesús es el verdadero hijo de Jacob, el heredero de las promesas dadas a Israel. Mateo, capítulo 2, versículo 6, cita al profeta Miqueas: It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Y tú, Belén de Ley, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Él es el buen pastor, el israelita fiel que obedeció perfectamente al Padre donde la nación falló. Mientras Israel vagaba, Jesús caminó en obediencia perfecta. Mientras Israel caía en pecado, Jesús cumplió la ley y los profetas. En él, todas las promesas hechas a Israel tienen su sí y su amén. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y como judío, Jesús es el heredero legítimo del trono de Judá. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5 declara: He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el rey de los judíos, el hijo de David, el Mesías que Israel tanto esperaba. El cetro no se apartó de Judá hasta que vino Silo, y ese Silo es Cristo. Génesis, capítulo 49, versículo 10. Incluso en la cruz, la inscripción de Pilato proclamó la verdad, para que todo el mundo la viera. Juan, capítulo 19, versículo 19. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. A través de él, los muros de división son derribados. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de... En Cristo compartimos las bendiciones del pacto de los hebreos, la herencia de los israelitas y la promesa de los judíos. Él nos une a todos en una sola familia de fe. Así que hoy hemos aprendido:
Los hebreos fueron la familia de fe que comenzó con Abraham, el que cruzó. Los israelitas fueron la nación del pacto nacida de Jacob, organizada en las 12 tribus. Los judíos fueron el pueblo de Judá, preservado a través del exilio, de quienes vino el Mesías. Y por medio de Jesús, el hebreo de hebreos, el verdadero israelita, el león de Judá, todos somos invitados al mismo pacto prometido. Gálatas, capítulo 4, versículo 28 nos recuerda: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Si esta enseñanza te bendijo, no la guardes para ti. Dale me gusta a este video para ayudar a difundir la palabra de Dios. Suscríbete para más enseñanzas bíblicas cada semana. Y comenta abajo: soy descendencia de Abraham por medio de... Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde mientras camines en su verdad. Shalom.